Cuando vi a mi suegra Valeria arrojar mis diplomas universitarios a la chimenea encendida, algo dentro de mí no se rompió. Se endureció, como acero al rojo vivo sumergido en agua helada. Eran las 9 de la noche de un viernes. Habíamos terminado de cenar, pollo asado que yo había cocinado, ensalada que yo había preparado, vino que yo había pagado. Mi suegra se puso de pie, caminó hacia mi habitación sin pedir permiso y regresó con mis 2 diplomas enmarcados. Mi licenciatura en Economía de la Universidad de Barcelona, mi maestría en Administración de Empresas del IES. 8 años de mi vida resumidos en 2 papeles con sellos dorados. Los sostuvo frente a la chimenea como si fueran basura. Mi marido Marcos estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Mi suegra sonrió. Esa sonrisa suya que siempre me hacía sentir como si fuera un insecto molesto. Y dijo en voz alta para que todos en esa casa pudieran escuchar: «Las esposas arregladas no necesitan pensar, querida. Solo necesitan servir bien. ¿Y tú? Bueno, ni siquiera sirves bien para eso». Abrió las manos. Los marcos de vidrio se estrellaron contra el borde de piedra de la chimenea. El vidrio se hizo añicos. El fuego alcanzó el papel. Vi cómo las letras doradas de mi nombre se retorcían, se ennegrecían, desaparecían. 4 años de universidad trabajando de mesera los fines de semana. 2 años de maestría durmiendo 4 horas por noche. Todo convirtiéndose en cenizas mientras mi suegra se servía otra copa de vino. Algo frío y calculador se instaló en mi pecho. No lloré, no grité, no supliqué. Me quedé ahí de pie, mirando el fuego, y luego miré a mi suegra directamente a los ojos. Ella esperaba lágrimas, esperaba que me derrumbara, esperaba el espectáculo final de humillación que tanto disfrutaba. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, casi amable. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. Confusión. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal, ese delantal ridículo que ella me obligaba a usar incluso cuando no estaba cocinando, y marqué un número que había estado esperando el momento correcto para llamar. Mi abogado, el doctor Esteban Ruiz, contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba alerta. «¿Sofía? ¿Pasó algo?» Seguí mirando a mi suegra mientras hablaba, manteniendo mi tono completamente calmado, casi dulce. «Doctor Ruiz, creo que ya es momento de proceder con el plan que discutimos. ¿Podemos reunirnos mañana? ¿A las 9 de la mañana?» Hubo una pausa breve. Luego escuché algo que parecía satisfacción en su voz. «Por fin, Sofía. Estaba esperando esta llamada desde hace meses. ¿Tienes todo listo? ¿Todas las grabaciones que hablamos?» Le respondí que sí, que tenía cada conversación documentada, cada insulto grabado, cada centavo rastreado. Mi suegra frunció el ceño, tratando de entender qué estaba pasando. Colgué el teléfono, miré las cenizas de mis diplomas flotando en la chimenea. Luego miré a mi suegra directamente a los ojos y le dije algo que nunca antes me atrevía a decir. «Valeria, mañana a las 3 de la tarde necesito que vengas conmigo a una reunión importante. Es sobre la casa, sobre el negocio, sobre todo». Ella rió. Una risa corta, despectiva. «¿Una reunión? Querida, tú no tienes reuniones. Tú no tienes nada». Le sonreí de nuevo, esta vez más amplio. «Entonces ven y confírmalo tú misma. Te enviaré la dirección por la mañana. Edificio corporativo en Paseo de Gracia. Piso 16. No llegues tarde». ¿Sabes cuál es el momento exacto en que decides que ya no vas a ser víctima nunca más? No es cuando te golpean, no es cuando te insultan. Es cuando destruyen lo último que te conectaba con quien eras antes de conocerlos. Mis diplomas no eran solo papel, eran la prueba de que yo había sido alguien, de que podía volver a serlo. Si alguna vez has visto algo tuyo arder mientras alguien sonríe, entonces entiendes por qué lo que hice después no fue venganza, fue justicia glacial, calculada, perfecta. 3 años y medio antes, yo era economista. Ganaba 5.200 euros al mes trabajando para una consultora en Barcelona. Tenía un apartamento de 2 habitaciones en Gracia, un círculo de amigas, una vida completa. Y ahora estaba de pie en una mansión de la zona alta que técnicamente yo había ayudado a pagar,
viendo mis diplomas convertirse en cenizas mientras mi suegra bebía vino y mi marido miraba su teléfono como si nada estuviera pasando. ¿Cómo llegué hasta ahí? No fue por amor. Fue por una trampa perfectamente diseñada que comenzó con una llamada telefónica de mi padre 3 meses antes de su muerte. Mi padre me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba débil, cansada por la quimioterapia. Me dijo: «Sofía, necesito que hagas algo por mí, algo importante». Yo estaba en mi oficina, terminando un informe de análisis financiero. Le pregunté qué necesitaba. Hubo una pausa larga. Luego: «Hay un abogado. Se llama Esteban Ruiz. Trabaja en la calle Balmes. Quiero que vayas a verlo esta semana. Que firmes algunos papeles de tu empresa». Yo no entendía de qué empresa hablaba. Mi padre tosió, ese sonido horrible de los pulmones llenándose de líquido. Me explicó: «Hace 6 años, cuando empezaste la maestría, abrí una empresa a tu nombre. Pequeña, una constructora. Invertí algo de dinero, lo suficiente para que fuera real. Tú eres la accionista mayoritaria y CEO, pero está dormida, esperando. El abogado tiene todos los documentos. Confía en él, hija. Confía en él más de lo que confíes en cualquier hombre que quiera casarse contigo». Pensé que el cáncer lo estaba haciendo delirar. Pero fui a ver al doctor Ruiz de todos modos, y descubrí que mi padre me había dejado algo más que una herencia. Me había dejado un escudo invisible. Una empresa real, registrada, con mi nombre como única propietaria. Constructora Martínez Sofía S.L. Activos de 180.000 euros. Todo legal, todo real, todo mío. El doctor Ruiz me explicó: «Tu padre me pidió que manejara esto en secreto total. Dijo que si algún día te casabas, esto sería tu seguro, tu salida de emergencia». 2 meses después, mi padre murió. Me dejó 380.000 euros adicionales en herencia, y 3 semanas después del funeral conocí a Marcos en un evento corporativo. Alto, bien vestido, sonrisa fácil. Me invitó a cenar, luego a otra cena, luego conocí a su madre. Valeria parecía encantadora al principio. Me recibió en su casa con los brazos abiertos y esa sonrisa cálida que luego descubriría era solo para visitantes. Me dijo: «Qué alegría que Marcos haya encontrado a alguien tan educada, tan inteligente. Esta familia necesita sangre nueva». Me tomó de las manos como si fuera su propia hija. ¡Qué actuación más perfecta! El compromiso fue rápido. 6 meses después de conocernos, Marcos se arrodilló con un anillo que luego descubriría que yo misma había pagado indirectamente. La boda fue hermosa. 200 invitados en un hotel de 5 estrellas en Sitges. Vestido blanco de 4.500 euros que mi abuela me había regalado. El mismo vestido que 3 años después Valeria donaría a su empleada doméstica sin preguntarme. 2 semanas después de la boda, Marcos me sentó en el sofá de nuestro nuevo apartamento. Ese apartamento pequeño que yo había alquilado con mi propio dinero. Y me tomó las manos con esos ojos que entonces todavía me hacían sentir segura. Comenzó con voz suave, persuasiva. «Amor, mi madre y yo hemos estado hablando. Tenemos una oportunidad increíble. Un negocio de construcción. Casas, edificios, hay demanda enorme. Pero necesitamos capital inicial». «Tú tienes esa herencia de tu padre, ¿verdad? Los 380.000 euros. Si los invertimos ahora, en 2 años triplicamos el valor. Nuestra propia casa, viajes, seguridad total. Mi madre ya puso 150.000 de su parte. Solo falta la tuya para cerrar el trato con los inversionistas». Yo quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero la voz de mi padre resonaba en mi cabeza. «Confía en el abogado». Así que le dije que sí, pero que necesitaba hablar primero con el notario, asegurarme de que todo fuera legal, proteger la inversión. Marcos se mostró comprensivo, incluso me acompañó a la oficina del doctor Ruiz.
Lo que Marcos no sabía era que le había avisado al doctor Ruiz con anticipación, que habíamos planeado exactamente qué hacer. El abogado nos sentó en su oficina elegante, sacó documentos que parecían legales e intimidantes y explicó: para proteger esta inversión, vamos a crear una estructura corporativa. Los 380,000 euros entrarán en una cuenta de inversión ligada a una sociedad limitada. Si el negocio prospera, todos ganan. Si algo sale mal, el dinero está protegido legalmente. Marcos firmó donde le dijeron que firmara. Yo firmé donde me dijeron que firmara. Lo que él no sabía era que esa sociedad limitada era mi empresa, Constructora Martínez Sofía. El dinero no iba a ningún negocio nuevo de la familia, iba directamente a mi propia compañía, aumentando mis activos a 560,000 euros. Y Marcos acababa de firmar documentos reconociendo que había solicitado ese dinero como préstamo corporativo para un proyecto de construcción que ahora estaba legalmente obligado a desarrollar. El doctor Ruiz me miró a los ojos ese día y me dijo algo que nunca olvidé. Sofía, si algún día necesitas salir de esto, tienes el poder para hacerlo. Pero tienes que documentar todo, cada abuso, cada insulto, cada centavo que gastes. ¿Entiendes? Le prometí que lo haría. Las primeras semanas fueron normales, incluso felices. Marcos era atento. Valeria mantenía su distancia. Pero luego vinieron las microagresiones, pequeñas al principio, comentarios sobre mi forma de cocinar. Valeria entraba a la cocina mientras yo preparaba la cena, probaba la comida y suspiraba. Está bien, diferente a como yo lo hago, pero está bien. Marcos solo reía, decía que su madre era así, tradicional, que no lo tomara personal. Luego vinieron los comentarios sobre mi ropa. Un día llevaba un vestido nuevo que había comprado para una cena con amigos. Valeria lo miró de arriba a abajo y comentó frente a toda la familia: «Ese color no te favorece, querida. Te hace ver mayor, menos femenina». Marcos no dijo nada, solo se encogió de hombros cuando le reclamé después. Después empezaron las insinuaciones sobre hijos. 6 meses después de casarnos, Valeria comenzó a preguntar en cada cena familiar: ¿y cuándo voy a ser abuela? Cuando yo explicaba que queríamos esperar, que yo todavía trabajaba, que no era el momento, ella sonreía con esa sonrisa falsa y decía: «Claro, claro, aunque el reloj biológico no espera, ¿sabes? Y Marcos necesita herederos. Es el único varón de la familia». El día que renuncié a mi trabajo fue cuando todo cambió realmente. Marcos me convenció: «Amor, ya no necesitas trabajar, tenemos el negocio familiar. Además, mi madre necesita ayuda con la casa grande, está envejeciendo. Sería hermoso que pudiéramos estar más cerca de ella, ¿no crees? Hay tanto espacio en esa casa». Yo no quería, pero él insistió. Me hizo sentir egoísta por no querer ayudar a su madre enferma, excepto que Valeria no estaba enferma, estaba perfectamente sana, solo quería control. Nos mudamos a la mansión de la zona alta 3 meses después. Yo dejé mi trabajo, pensando que sería temporal, pensando que ayudaría a Valeria por unos meses y luego buscaría algo nuevo. No sabía que estaba entrando a una prisión elegante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una trampa y un hogar? El tiempo. Al principio, las rejas parecen decoración, las cadenas parecen joyas. Es solo cuando intentas irte que descubres que todo fue diseñado para encerrarte. Si alguna vez has dejado un trabajo, una ciudad, una vida entera porque alguien te hizo sentir que era lo correcto, entonces sabes cómo me sentía. Excepto que yo tenía algo que no sabía que tenía. Tenía un as bajo la manga, tenía una empresa, tenía poder. Solo necesitaba el momento correcto para usarlo. La primera noche en la casa de Valeria, ella me mostró mi habitación. No era la habitación principal, esa era de Marcos. Y yo, sí,
pero había una habitación más pequeña al fondo del pasillo que ella había preparado especialmente para mí. Tenía un escritorio pequeño, una silla incómoda y estantes vacíos. Me dijo, aquí puedes hacer lo que sea que hagas, tus cosas, ya sabes. Era una señal clara. Yo no era dueña de ese espacio, era invitada. Las reglas comenzaron a aparecer. Primero, sutiles, luego, obvias. No podía cocinar ciertos platos porque Marcos no los comía de niño. No podía invitar amigos porque la casa no era hotel. No podía reorganizar muebles porque todo tiene su lugar desde hace años. No podía. Y yo empecé a documentar cada insulto, cada restricción, cada comentario degradante. Compré una grabadora pequeña que dejaba en mi bolsillo. Tomaba fotos de mensajes de texto, guardaba correos electrónicos. El doctor Ruiz me había advertido. Necesitas evidencia irrefutable, no suposiciones, no emociones, hechos concretos. 6 meses después de mudarme a esa casa, Valeria comenzó a referirse a mí como la chica cuando hablaba con otros. No mi nuera, no Sofía, solo la chica, como si yo fuera empleada doméstica. Una vez, durante una cena con amigos de ella, me señaló y dijo, «La chica prepara un buen postre, deberías probar su tarta». No me preguntó si quería servir postre. Asumió que esa era mi función. Marcos nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando yo le reclamaba en privado, él suspiraba. «No seas tan sensible. Mi madre es así, no lo dice con mala intención». Pero yo veía la intención. La sentía en cada palabra, en cada mirada, en cada silencio. El momento exacto en que supe que mi matrimonio era una farsa ocurrió un jueves por la tarde, 14 meses después de mudarme a la casa de Valeria. Yo estaba limpiando la oficina de Marcos, algo que Valeria había sugerido que hiciera semanalmente porque él trabaja tanto, necesita un espacio ordenado. Había una gaveta del escritorio que siempre estaba cerrada con llave. Ese día, la llave estaba encima del escritorio. Marcos se había ido apurado esa mañana. La había olvidado. Algo en mí supo que debía abrir esa gaveta. Mis manos temblaban cuando giré la llave. Adentro había un folder manila grueso. Lo abrí, documentos, contratos y una carta. Una carta escrita a mano por Valeria para Marcos, fechada 3 semanas antes de que Marcos y yo nos conociéramos en ese evento corporativo. La leí completa y con cada línea sentía cómo mi estómago se retorcía. La carta decía, Marcos, encontré a la candidata perfecta. Se llama Sofía Martínez, economista, huérfana reciente, heredó 382.000 euros. Trabaja en consultoría, probablemente solitaria, vulnerable. El plan es simple. Tú la conoces en el evento de Tech Barcelona el 15 de marzo. Yo investigo más sobre su situación familiar. Si todo va bien, propones matrimonio rápido, antes de que piense demasiado. Una vez casados, convencemos para invertir la herencia. Con este capital, podemos finalmente comprar el terreno en Castelldefels y desarrollar el proyecto inmobiliario. Necesitamos su dinero, hijo. Y ella necesita una familia. Es ganar, ganar. Confía en mí. Releí la carta 3 veces. Cada palabra era un puñal. El evento donde conocí a Marcos por casualidad. La propuesta rápida, la presión para invertir. Todo había sido calculado. Yo no era una esposa, era un cajero automático con patas. Tomé fotos de cada documento en esa gaveta. Había más. Correos electrónicos entre Marcos y Valeria discutiendo cómo manejarme. Mensajes donde Marcos se quejaba de tener que fingir interés en mis conversaciones sobre economía. Facturas del anillo de compromiso que yo misma había pagado indirectamente porque ellos usaron mi inversión para gastos personales. Y había algo más, un documento legal, un contrato de compra-venta de un terreno en Castelldefels, firmado por Marcos y Valeria como compradores,
Precio, 450.000 euros. Fuente de financiamiento, préstamo familiar Sofía Martínez, excepto que yo nunca había firmado ningún préstamo familiar, nunca había autorizado esa compra. Ellos habían falsificado mi firma. Eso ya no era manipulación emocional, eso era fraude, fraude documentado, fechado, con mi firma falsificada. Tenía fotos de todo en mi teléfono en menos de 15 minutos. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la gaveta con llave, dejé la llave donde la había encontrado. Luego salí de esa oficina, bajé las escaleras con piernas que apenas me sostenían y marqué al doctor Ruiz. Le envié todas las fotos. Él las revisó en silencio. Luego su voz sonó gravemente seria. Sofía, esto es suficiente para una demanda penal. Falsificación de documentos, fraude. Ellos podrían ir a prisión. Le pregunté qué debía hacer. Hubo una pausa. Luego, seguir actuando normal, seguir siendo la esposa sumisa que ellos creen que eres, y mientras tanto, yo preparo todo legalmente. Cuando llegue el momento correcto, los golpeamos con todo. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes mantener la máscara? Le dije que sí, que podía, que había estado manteniendo máscaras toda mi vida. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi existencia. Tenía que despertar cada día, sonreírle a la mujer que había planeado robarme. Tenía que acostarme cada noche junto al hombre que me había cortejado como si fuera un trabajo asignado. Tenía que cocinar, limpiar, sonreír, asentir, mientras por dentro algo en mí se transformaba en hielo puro y duro. Pero también documenté todo. Cada insulto era grabado, cada restricción era fotografiada, cada comentario degradante quedaba archivado. Mi teléfono tenía 53 archivos de audio, 240 fotos, 72 correos electrónicos guardados. Valeria se volvió más atrevida con el tiempo, como si mi silencio fuera confirmación de mi debilidad. Comenzó a invitar amigas de Marcos a la casa, mujeres jóvenes que ella presentaba como compañeras de trabajo. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba preparando el terreno para reemplazarme, para que cuando me echaran, Marcos ya tuviera opciones. Una noche, 6 meses después de encontrar esa carta, Valeria organizó una cena familiar. Toda la familia extendida estaba ahí, tíos, primos, la hermana de Marcos. Durante el postre, Valeria se puso de pie con copa de champán en mano y anunció: «Un brindis. Por la familia, por la sangre que compartimos, por saber quiénes son los nuestros y quiénes son solo temporales». Me miró directamente al decir temporales. Hubo risas incómodas. La hermana de Marcos, Elena, que siempre había sido amable conmigo, frunció el ceño confundida. Marcos no dijo nada, solo bebió su champán como si no hubiera escuchado a su madre esencialmente anunciar mi expulsión futura. Esa noche, cuando todos se fueron, escuché a Valeria y Marcos hablando en la cocina. Yo estaba en la sala, pero ellos no sabían que podía oírlos. Valeria dijo: «Ya es tiempo, Marcos. Ya sacamos lo que necesitábamos de ella. El terreno está comprado. El proyecto va avanzando. Ya no la necesitamos aquí. Es más, nos estorba». La gente pregunta. Hace preguntas incómodas. Es mejor terminar esto limpiamente. Marcos respondió, y su voz sonaba cansada. «¿Y cómo sugieres que lo haga, mamá?» Valeria rió, una risa fría. «Tú no tienes que hacer nada, hijo. Déjamelo a mí. Yo me encargo. En 1 mes, 2 máximo, ella se va sola. Créeme». Ahí fue cuando supe que el final estaba cerca, y yo necesitaba estar lista. El doctor Ruiz y yo nos reunimos en su oficina 3 días después. Él había preparado todo: documentos legales, demandas, órdenes de embargo, todo listo para ser presentado. Me explicó: cuando ellos den el golpe final, cuando te humillen públicamente o te echen de la casa,
Ahí es cuando actuamos, porque en ese momento ellos se sienten invencibles y esa confianza será su caída. Le pregunté sobre mi empresa. Él sonrió. Tu empresa ha estado creciendo, Sofía. Mientras tú vivías en esa casa, yo he estado manejándola. Inversiones inteligentes, proyectos pequeños. Tus 560.000 euros ahora son 780.000. Y técnicamente, esa casa donde vives la compramos nosotros hace 4 meses. No entendía. Él me explicó. Valeria tenía deudas, muchas deudas. La casa estaba en riesgo de embargo. Yo ofrecí comprarla a través de tu empresa como inversión inmobiliaria. Ella aceptó desesperada, pensando que era un inversionista anónimo. Firmó todo. Ahora la casa está a nombre de Constructora Martínez Sofía. Ellos están viviendo en tu propiedad, pagándote alquiler mensual sin saberlo. Cada mes que viven ahí, te pagan 3.500 euros. Me quedé sin palabras. Mi padre había planeado esto. El doctor Ruiz había ejecutado esto. Y yo había estado viviendo mi propia venganza sin siquiera saberlo. 2 semanas después, Valeria quemó mis diplomas. Y yo supe que había llegado el momento. ¿Sabes qué se siente cuando descubres que tu vida entera ha sido una mentira? No es como en las películas. No hay música dramática. No hay llanto inmediato. Hay solo un silencio frío y absoluto, donde algo dentro de ti calcula, donde dejas de ser víctima y te conviertes en estratega, donde cada lágrima que no derramaste se transforma en evidencia guardada. Si alguna vez has tenido que fingir que no sabes algo devastador mientras planeas tu salida, entonces entiendes. El poder no está en la venganza impulsiva, está en la paciencia glacial. La noche después de que mis diplomas ardieron, dormí tranquila por primera vez en meses, porque ya no tenía nada que perder, y ellos tenían todo por perder. La mañana siguiente, sábado, me desperté temprano. Valeria todavía dormía. Marcos estaba en el gimnasio. Preparé café, desayuné sola en la cocina y salí de la casa con una bolsa pequeña. Le había dicho a Marcos la noche anterior que iba a visitar a una amiga. Él ni siquiera preguntó cuál amiga. Manejé hasta la oficina del doctor Ruiz en la calle Balmes. Él me esperaba con café recién hecho y una carpeta enorme de documentos sobre su escritorio. Me senté frente a él y le pregunté, ¿cómo vamos a hacer esto? Él sonrió, ese tipo de sonrisa que tienen los abogados cuando saben que van a ganar. Vamos a hacerlo público, legal y devastador. Pero necesito que me confirmes algo, Sofía. ¿Estás segura? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio termina. Tu relación con esa familia termina. ¿Estás lista? Le respondí sin dudar. He estado lista desde el día que encontré esa carta. Proceda, doctor. Él asintió y comenzó a explicarme el plan. Primero, íbamos a convocar a una reunión corporativa oficial en las oficinas de Constructora Martínez Sofía. Valeria y Marcos serían invitados como socios del proyecto inmobiliario de Castelldefels. Ellos creerían que era una reunión rutinaria sobre el desarrollo del terreno. En realidad, sería una confrontación legal grabada oficialmente. Segundo, durante esa reunión yo revelaría mi identidad real, no la esposa sumisa, sino la CEO y accionista mayoritaria de la empresa que ellos pensaban que era un fondo familiar anónimo. Les mostraría que la casa donde vivían me pertenecía, que cada euro que habían invertido en realidad había sido préstamo corporativo que debían devolverme con intereses. Tercero, presentaríamos evidencia de fraude, la firma falsificada en el contrato del terreno, los correos electrónicos sobre el plan para robarme, las grabaciones de insultos y abuso emocional, todo documentado, fechado, legal. Cuarto, les daríamos 2 opciones. Opción A, llegar a un acuerdo extrajudicial donde devolvían todo el dinero más compensación por daños emocionales y se mudaban de la casa en 30 días.
Opción B, ir a juicio público, donde todo se volvería registro legal permanente, incluyendo posibles cargos penales por fraude y falsificación. La mayoría de la gente elige la opción A, porque la vergüenza pública de un juicio así destruiría su reputación social para siempre. Y para gente como Valeria, que vive de las apariencias, eso es peor que la prisión. Le pregunté cuánto podía recuperar realmente. Él hizo cálculos rápidos en una hoja. Tu inversión inicial, 380.000 euros. Intereses acumulados al 8% anual durante 3 años, 91.200 euros. Compensación por daños emocionales y fraude documentado, 150.000 euros. Total, 621.200 euros. Más la casa, que ya es tuya. Más la expulsión de ellos de la propiedad. Vas a salir de esto no solo recuperada, Sofía. Vas a salir más rica y más fuerte. Pasamos 4 horas en su oficina ese sábado. Revisamos cada documento. Practicamos cada línea que yo diría. El doctor Ruiz trajo a su asistente, una mujer llamada Patricia, que sería testigo oficial de la reunión. Me explicaron el lenguaje legal que debía usar, cómo mantener calma, cómo no dejarme provocar. Patricia me dio un consejo que nunca olvidé. Sofía, ellos van a intentar hacerte sentir culpable. Van a llorar, van a suplicar, van a decir que tú eres la mala. No lo eres. Tú eres una mujer recuperando lo que le robaron. Recuerda eso. Le agradecí con lágrimas en los ojos. El lunes por la mañana envié la invitación oficial, un correo electrónico corporativo formal a Marcos y Valeria. Estimados socios del proyecto Castelldefels, se les convoca a reunión obligatoria el día miércoles 14 de marzo a las 15 horas. Oficinas de Constructora Martínez Sofía, S.L. Paseo de Gracia 102, piso 16. Asistencia obligatoria. Favor confirmar. Marcos me preguntó esa noche, ¿qué es esto? ¿Qué reunión? Yo mantuve mi tono casual. Es sobre el proyecto. Los inversionistas quieren actualización oficial. Yo también tengo que ir. Al parecer soy parte interesada porque invertí dinero. Es puro trámite legal, amor. Nada importante. Él se encogió de hombros. Valeria ni siquiera preguntó. Confirmaron asistencia por correo. Los días entre ese lunes y el miércoles fueron surreales. Yo seguía siendo la esposa silenciosa. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando debía sonreír. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo vibraba con anticipación. Era como si estuviera viendo una película donde yo ya conocía el final y ellos no. Valeria estaba particularmente cruel esos días, como si sintiera que su tiempo de control absoluto estaba llegando al máximo. El martes por la noche, durante la cena, comentó frente a mí como si yo no estuviera ahí. Marcos, creo que deberíamos pensar en renovar la habitación de huéspedes, hacerla más acogedora, para cuando tengamos visitas femeninas más permanentes. Me miró con esa sonrisa falsa. ¿Verdad, Sofía? Tú entiendes que a veces las cosas cambian en las familias. Las personas van y vienen. Yo solo asentí. Dije, claro, Valeria, las personas van y vienen. Tienes razón. Lo que ella no sabía era el doble sentido de mi respuesta. La que se iba a ir era ella. El miércoles amaneció claro y soleado, irónico para un día que cambiaría vidas. Me vestí con cuidado, traje sastre negro, camisa blanca, tacones. Peinado elegante, maquillaje discreto pero perfecto. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la esposa asustada, era la CEO que siempre había estado bajo la superficie. Valeria se burló de mi outfit en el desayuno. Vaya, qué elegante. Para una reunión de trámite, parece que vas a una boda. Le sonreí dulcemente. Es importante causar buena impresión, ¿no crees? Nunca sabes quién podría estar en esa sala. Ella rió. No entendió la advertencia. Manejé mi propio coche. Marcos y Valeria fueron juntos en el coche de él. Llegamos al edificio corporativo en Paseo de Gracia a las 14:45.
Era un edificio elegante, moderno, todo vidrio y acero, el tipo de lugar que intimida. Subimos al piso 16 en silencio. Marcos revisaba su teléfono. Valeria miraba por la ventana del ascensor, probablemente pensando en qué crítica haría después. Las puertas del ascensor se abrieron directo a una recepción elegante. Logo en la pared. Constructora Martínez Sofía, S.L. Valeria frunció el ceño. ¿Martínez Sofía? ¡Qué coincidencia de nombre! Yo no respondí, solo sonreí. La recepcionista, una mujer joven que el doctor Ruiz había contratado específicamente para este momento, nos saludó profesionalmente. «Bienvenidos, la CEO los está esperando. Síganme, por favor». Marcos preguntó, ¿la CEO? Pensé que íbamos a ver a los inversionistas. La recepcionista solo sonrió. La CEO explicará todo, por aquí. Nos guió por un pasillo con paredes de vidrio, oficinas modernas a ambos lados, gente trabajando en computadoras, todo real, todo funcional. Llegamos a una sala de juntas grande, mesa de madera oscura, sillas ejecutivas, ventanales con vista a toda Barcelona. El doctor Ruiz ya estaba ahí, sentado en un extremo de la mesa, traje impecable, expresión neutral. Patricia, su asistente, estaba junto a él con una laptop y una grabadora oficial sobre la mesa. Había un tercer hombre que Marcos y Valeria no conocían, un notario público, ahí para certificar legalmente todo lo que estaba por ocurrir. Marcos y Valeria se sentaron en un lado de la mesa. Yo, en lugar de sentarme junto a ellos como esposa, caminé al otro extremo, al lugar de la CEO. Me senté en la silla principal. Vi cómo Valeria parpadeaba confundida. «Sofía, ¿qué haces? Siéntate aquí con nosotros». Yo mantuve mi voz calmada, profesional. «Estoy exactamente donde debo estar, Valeria». El doctor Ruiz se puso de pie. «Buenos días, gracias por asistir a esta reunión corporativa oficial. Soy el doctor Esteban Ruiz, representante legal de Constructora Martínez Sofía, S.L. Esta reunión está siendo grabada y certificada notarialmente para efectos legales. ¿Entienden y consienten?». Marcos y Valeria asintieron, todavía confundidos. El doctor Ruiz continuó. «Perfecto. Quisiera presentarles formalmente a la persona que ha convocado esta junta. Ella es Sofía Martínez, accionista mayoritaria con 100% de las acciones, fundadora y CEO de esta empresa. Sofía, el floor es tuyo». Ahí fue cuando vi el cambio en sus caras. Confusión absoluta. Valeria miró a Marcos. Marcos me miró a mí. Yo solo sostuve la mirada. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia el ventanal con vista a Barcelona. Dejé que el silencio se extendiera incómodo unos segundos. Luego me di la vuelta y los enfrenté directamente. Comencé con voz tranquila pero firme. «Hace 3 años y medio, ustedes dos diseñaron un plan para conocerme, enamorarme, casarse conmigo y robarme mi herencia. Tengo la carta original escrita por Valeria a Marcos, la carta donde me llaman candidata perfecta y cajero automático vulnerable. La tengo aquí». Deslicé una copia de la carta sobre la mesa. Valeria palideció. Marcos comenzó a negar con la cabeza. «Espera, espera, ¿de qué estás hablando? ¿Qué carta?». Yo saqué mi teléfono, abrí una carpeta y reproduje una grabación. Era la voz de Valeria claramente diciendo: «Ya sacamos lo que necesitábamos de ella. El terreno está comprado. Ya no la necesitamos aquí». El silencio en esa sala era absoluto. Se podía escuchar la respiración de Valeria, rápida y superficial. Marcos tenía los ojos muy abiertos. Continué. «Ustedes me pidieron invertir 380.000 euros en un negocio familiar.
Yo firmé documentos que ustedes creyeron que eran préstamo simple, pero lo que ustedes no sabían era que mi padre, antes de morir, creó esta empresa a mi nombre. Y esos 380.000 euros no fueron a ningún fondo familiar, fueron directamente a mi empresa. Esta empresa. Señalé el logo en la pared. Valeria encontró su voz, temblorosa. Eso no es posible. Nosotros vimos los documentos. Marcos firmó. Yo la interrumpí. Marcos firmó documentos corporativos. Él solicitó un préstamo de mi empresa para un proyecto de construcción. Préstamo que ahora debe ser devuelto, con intereses. El doctor Ruiz intervino. Intereses del 8% anual durante 3 años y medio, más compensación por fraude documentado. Deslizó otro documento sobre la mesa. Este es el contrato del terreno en Castelldefels. Ustedes falsificaron la firma de Sofía. Eso es delito penal, fraude. 5 a 10 años de prisión. Marco se puso de pie. Espera, yo no sabía. Mi madre dijo que tú habías firmado. Yo nunca falsifiqué nada. Valeria lo miró con pánico. ¡Cállate, Marcos! Pero ya era tarde. Él acababa de admitir frente a testigos y grabación oficial que sabía de la falsificación. Yo volví a sentarme en mi silla. Crucé las manos sobre la mesa. Miré a Valeria directamente. Tengo 53 grabaciones de tus insultos, 240 fotografías de mensajes, documentos y situaciones de abuso emocional, 72 correos electrónicos donde planeas echarme de tu casa, excepto que esa casa ya no es tuya, Valeria. El doctor Ruiz puso otro documento en la mesa. Escritura de propiedad. La casa de la zona alta fue adquirida por constructora Martínez Sofía hace 4 meses. Valeria Robles vendió la propiedad para cubrir deudas personales. El comprador era esta empresa. Ustedes han estado viviendo en propiedad de Sofía, pagando alquiler mensual de $3,000. 500 euros que ni siquiera sabían que estaban pagando porque salía de la cuenta corporativa que creían controlar. Valeria se derrumbó en su silla. Su cara había perdido todo el color. Marcos repetía, no puede ser, no puede ser. Pero podía. Y era. Yo saqué un último folder. Lo abrí lentamente. Adentro había fotos. Fotos de mis diplomas quemándose en la chimenea. Las deslicé una por una sobre la mesa. Esto es de hace 6 días. Ustedes destruyeron mis diplomas universitarios, documentos oficiales con valor legal, destrucción de propiedad, otro cargo. Luego saqué fotos de mi ropa tirada en el jardín 2 años atrás, cuando Valeria hizo una escena similar. Humillación pública, abuso emocional sistemático, todo documentado. El notario levantó la vista de sus notas. Para el registro legal, ¿confirman que este material es auténtico? El doctor Ruiz asintió, completamente verificado y autenticado. El notario escribió algo en su acta oficial. Valeria finalmente habló. Su voz sonaba rota. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Dinero? ¿Vernos destruidos? ¿Qué? Yo mantuve mi tono frío, profesional. Quiero justicia, y voy a conseguirla. Pero les voy a dar una opción, porque, a diferencia de ustedes, yo tengo principios. El doctor Ruiz puso 2 documentos más en la mesa. Opción A. Acuerdo extrajudicial. Ustedes devuelven 621.200 euros en total. Ese monto incluye la inversión original, intereses y compensación por daños. Marcos firma documentos de divorcio inmediato sin pelear por bienes gananciales, porque no hay bienes gananciales. Todo está a nombre de la empresa de Sofía. Valeria y Marcos desalojan la propiedad en 30 días. Todo queda como registro privado. Patricia continuó. Opción B. Juicio público. Todos estos documentos se vuelven registro público. Los cargos penales por fraude y falsificación van a fiscalía. Sus nombres aparecen en periódicos. Sus reputaciones quedan destruidas permanentemente. Y aún así, pagan todo más costas legales. Marcos miraba los documentos como si fueran serpientes.
Valeria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que la veía llorar. No sentí satisfacción, solo sentí un cansancio profundo. Cansancio de haber vivido 3 años siendo alguien que no era. Valeria intentó un último movimiento desesperado. Se puso de pie, se acercó a mí con manos extendidas. «Sofía, por favor, somos familia. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Tú no entiendes lo que es ser madre, proteger a tu hijo. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Yo cambiaré, te lo prometo». Sus ojos suplicaban, su voz temblaba. Yo me quedé sentada, no retrocedí, no me ablandé. Le respondí con voz clara. «Valeria, tú no querías lo mejor para tu hijo, querías lo mejor para ti, y lo conseguiste a costa de destruir a otra persona. Yo podría haber sido tu aliada, podría haber sido genuinamente parte de tu familia, pero elegiste verme como enemiga desde el día 1. Elegiste humillarme sistemáticamente. Elegiste robarme. Y ahora vas a vivir con las consecuencias de esas elecciones». Me puse de pie, caminé hacia ella. Nos quedamos cara a cara. Yo era más alta con mis tacones. La miré desde arriba y dije algo que había estado guardando durante 3 años. «Tú quemaste mis diplomas, diciendo que las esposas arregladas no necesitan pensar. ¿Sabes qué, Valeria? Tenías razón. No necesito pensar, porque ya pensé, ya planeé, ya gané. Y tú vas a aprender que subestimar a una mujer callada es el error más grande que puedes cometer». Valeria se derrumbó de vuelta en su silla, sollozando. Marcos se acercó a ella, intentó consolarla, pero incluso él sabía que no había consuelo posible. El doctor Ruiz miró su reloj. «Tienen 48 horas para decidir, opción A o B. Si no recibo respuesta en ese plazo, automáticamente procedemos con la opción B. La reunión ha concluido». El notario cerró su acta. Patricia apagó la grabadora. Yo recogí mis documentos y salí de esa sala sin mirar atrás. Caminé por el pasillo. Entré al ascensor. Las puertas se cerraron. Y solo ahí, en ese pequeño espacio privado bajando 16 pisos, dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. No era tristeza, era alivio, libertad, el peso de 3 años levantándose de mis hombros. Cuando llegué a la planta baja, sequé esa lágrima. Salí del edificio con la cabeza en alto. El sol de Barcelona brillaba. Respiré profundo. Olía a libertad. Marcos me llamó esa misma noche. Yo estaba en el apartamento que había alquilado discretamente 2 semanas antes, un pequeño loft en el barrio de Gracia. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Lo dejé sonar 5 veces antes de contestar. Su voz sonaba rota. «Sofía, por favor, necesitamos hablar». Le dije que todo lo que necesitábamos hablar ya se había dicho en esa sala de juntas. Él insistió. «Por favor, dame una oportunidad de explicar. No todo fue mentira. Yo sí sentí algo por ti. Al principio era el plan de mi madre, pero luego, ¿qué, Marcos? Luego sentiste algo, pero igual me dejaste ser humillada por tu madre durante 3 años. Luego sentiste algo, pero igual quemaste mis diplomas conmigo. Luego sentiste algo, pero igual planeaban echarme cuando ya no les servía». Hubo silencio. Luego él admitió con voz apenas audible. «Tienes razón. No tengo excusa. Fui un cobarde. Soy un cobarde». Al menos en eso podíamos estar de acuerdo. Le pregunté qué habían decidido. Él suspiró pesadamente. «Vamos a firmar la opción A. Mi madre está destrozada, pero entiende que no hay alternativa. Conseguiremos el dinero. Tendremos que vender cosas, pedir préstamos, pero lo conseguiremos. Solo, ¿podemos tener más tiempo? ¿3 meses para reunir todo?»
Pensé en decir que no, pensé en forzarlos al juicio público, pero la verdad es que el juicio no me devolvería mis 3 años, solo me daría satisfacción temporal. Y yo no quería satisfacción, quería paz, quería reconstruir mi vida. Le dije, 3 meses, pero hay condiciones adicionales. Primera, ustedes desalojan la casa en 30 días de todos modos. El pago puede ser en plazos durante 3 meses, pero fuera de mi propiedad ya. Segunda, Marcos firma papeles de divorcio esta semana. No quiero esperar 3 meses para estar legalmente libre de ti. Tercera, Valeria firma declaración jurada admitiendo el fraude. Si en cualquier momento ustedes incumplen, esa declaración va directo a Fiscalía. Él aceptó todo. No tenía opción. 2 días después, Marcos vino a la oficina del Dr. Ruiz. Firmó los documentos de divorcio. Firmó el reconocimiento de deuda. Firmó el calendario de pagos. Su mano temblaba tanto que el notario tuvo que pedirle que firmara 2 veces porque la primera firma no era legible. Yo estaba ahí, en la misma sala, viéndolo firmar. No sentí victoria, solo sentí que una puerta se cerraba. Valeria se resistió más. Tomó casi 2 semanas antes de que finalmente viniera a firmar. Cuando llegó a la oficina, se veía 10 años más vieja. El maquillaje no podía ocultar las ojeras. El cabello perfectamente arreglado lucía descuidado. Se sentó frente a los documentos y antes de firmar me miró con ojos llenos de resentimiento. ¿Estás feliz ahora? ¿Destruir una familia te hace sentir poderosa? Le sostuve la mirada sin parpadear. Yo no destruí una familia, Valeria. Tú nunca me dejaste ser parte de ella. Yo solo recuperé lo que me robaste. La diferencia es que tú robaste con mentiras y yo recuperé con verdad. Ella firmó con tanta fuerza que casi rompió el papel. El proceso de desalojo fue incómodo. Yo contraté una empresa profesional para supervisar que sacaran todas sus pertenencias sin dañar la propiedad. Llegué el día en que se mudaban. La casa que había sido prisión durante 3 años ahora estaba vacía de su presencia, pero llena de posibilidades. Caminé por las habitaciones vacías, la sala donde Valeria quemó mis diplomas, la cocina donde me criticaba cada comida, el cuarto donde dormía junto a un hombre que nunca me amó realmente. Todo vacío, todo silencioso, todo mío. Contraté decoradores, renovamos todo, paredes pintadas de nuevo, muebles nuevos. La chimenea donde ardieron mis diplomas la convertí en biblioteca. Instalé estantes de piso a techo, compré libros, cientos de libros. Y en el lugar de honor, enmarqué copias nuevas de mis diplomas, más grandes, más visibles. Recordatorio permanente de que nadie podía quemar lo que yo había logrado. Los pagos llegaron puntualmente durante 3 meses. Primer pago, 207,066 euros. Segundo pago, 207,066 euros. Tercer pago final, 207,068 euros. Cada transferencia era confirmada por el Dr. Ruiz. Cada transferencia cerraba un capítulo. Marcos intentó contactarme varias veces durante esos meses, mensajes pidiendo cerrar bien, llamadas pidiendo hablar como adultos. Yo no respondí ninguna. El Dr. Ruiz manejó toda comunicación necesaria. Legalmente, dejé de existir para ellos. Escuché por amigos mutuos que Valeria tuvo que vender joyas, muebles antiguos, incluso su coche de lujo para reunir su parte del dinero. Que Marcos tuvo que pedir préstamos a familiares, admitiendo vergonzosamente lo que había hecho, que la familia extendida los había distanciado, no por lealtad hacia mí, sino porque el escándalo era demasiado embarazoso. La hermana de Marcos, Elena, me escribió un mensaje largo. Decía que nunca supo del plan, que si hubiera sabido me habría advertido, que le daba vergüenza compartir apellido con ellos. Le agradecí. No necesitaba su disculpa, pero aprecié el gesto. El divorcio se finalizó 4 meses después de esa reunión.
Yo estaba en la oficina del doctor Ruiz cuando llegaron los papeles oficiales. Él me los mostró con sonrisa satisfecha. Todo terminado legalmente. Ya no eres Sofía de Robles, eres solo Sofía Martínez, libre completamente. Tomé esos papeles y sentí como si me hubieran quitado cadenas invisibles. Decidí hacer algo simbólico. Organicé una cena en mi casa renovada. Invité al doctor Ruiz, a Patricia, al notario que certificó todo y a 3 amigas que me habían apoyado durante los años oscuros. Cocinamos juntos, reímos, brindamos, y en medio de la cena tomé mis diplomas enmarcados y los mostré. Por las cosas que nadie puede quemar, por la dignidad que nadie puede robar, por la justicia que sí existe. Todos brindaron, y yo sentí por primera vez en casi 4 años que estaba en casa. Mi casa, mi vida, mi futuro. Hay un momento en cada historia de abuso donde la víctima se convierte en sobreviviente. Y luego hay otro momento, más importante, donde la sobreviviente se convierte en mujer libre que ya no se define por lo que sobrevivió. Yo llegué a ese segundo momento. Y si tú estás leyendo esto desde un lugar de dolor, desde un lugar donde alguien te hace sentir pequeña, invisible, inútil, quiero que sepas algo. Tú no eres lo que ellos dicen que eres. Tú eres lo que tú decides ser. Y el primer paso para decidir es dejar de creer sus mentiras. 6 meses después del divorcio, mi empresa había crecido considerablemente. El doctor Ruiz manejaba los aspectos legales, pero yo había vuelto a tomar control activo de las operaciones. Contratamos arquitectos, compramos 2 terrenos más, iniciamos proyectos de vivienda asequible. Mi empresa ya no era solo inversión pasiva, era mi propósito. Un día, caminando por las Ramblas, me crucé con Valeria. Fue accidental, inevitable en una ciudad como Barcelona. Ella estaba sola, cargando bolsas de supermercado. Se veía cansada. Normal, ya no tenía ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado. Nuestros ojos se encontraron. Ella se detuvo. Yo también. Por un momento ninguna dijo nada. Luego ella habló. Su voz sonaba pequeña. «Sofía, ¿te ves bien?» No era cumplido, era admisión. Le respondí. «Gracias, Valeria. Espero que estés bien también». No lo decía con sarcasmo, lo decía con indiferencia genuina. Ella ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera poder para provocar enojo. Ella asintió, parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Siguió caminando, y yo también, sin mirar atrás. Hoy, 2 años después de aquella reunión en el piso 16, estoy sentada en la oficina de mi empresa. Ventanas de piso a techo con vista a Barcelona. Escritorio de madera donde trabajo en proyectos que me importan. Equipo de 12 personas que respetan mi liderazgo. Y una vida que construí yo misma, sin mentiras, sin manipulación, sin sacrificar quién soy. Retomé mi carrera. Contraté consultores y terminé especializaciones que había abandonado. Mi empresa facturó 2 millones de euros el año pasado. No es solo sobre el dinero, es sobre demostrar que aquella mujer callada en la cocina de Valeria siempre tuvo poder, solo necesitaba el momento correcto para usarlo. Volví a conectar con amigas que había perdido durante el matrimonio, reconstruí relaciones que el aislamiento había dañado y descubrí algo sorprendente. La gente que realmente te aprecia no desaparece cuando estás en tu peor momento, solo espera a que estés lista para regresar. ¿Relaciones amorosas? Las hay. Nada serio todavía. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Estoy aprendiendo la diferencia entre amor real y manipulación disfrazada de romance. Es un proceso lento, pero es mi proceso, en mis términos, a mi ritmo.
Mi casa en la zona alta la convertí en algo que Valeria nunca imaginó. No es mansión ostentosa, es hogar acogedor donde trabajo remoto algunos días, donde recibo amigas para cenas largas, donde leo en las noches sin que nadie critique mi elección de libros, donde la chimenea ya no quema sueños, sino que calienta conversaciones genuinas. Hace un mes me llegó una carta, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Marcos. Decía: Sofía, sé que no merezco tu perdón. Tampoco lo pido. Solo quiero que sepas que lo que hiciste me cambió. Ver tu fuerza me obligó a enfrentar mi cobardía. Estoy en terapia. Corté contacto con mi madre. Estoy intentando ser mejor persona. No para ti, porque ese barco ya zarpó, sino para mí. Gracias por mostrarme que rendición de cuentas es posible, que justicia existe. Espero que seas inmensamente feliz. Te lo mereces más que nadie que conozca. Leí la carta 3 veces. La primera con rabia, la segunda con tristeza, la tercera con algo que podría describir como paz. No le respondí, no necesitaba hacerlo. Su viaje de redención era suyo. El mío ya estaba avanzado. La lección que aprendí no es la que esperaba aprender. Entré a ese matrimonio pensando que sacrificio era amor, que callar era virtud, que aguantar era fortaleza. Salí entendiendo que el amor real nunca exige tu silencio, que hablar tu verdad es la virtud más alta, que la fortaleza real está en saber cuándo irte. Hay una frase que mi padre me dijo semanas antes de morir. En ese momento no la entendí completamente. Me dijo: Sofía, el mundo va a intentar convencerte de que eres menos de lo que eres. Gente va a intentar apagar tu luz para que su oscuridad no se note tanto. Tu trabajo no es convencerlos de tu valor. Es recordarlo tú misma, siempre, sin importar qué. Ahora entiendo qué quiso decir, y honro su memoria viviendo esa verdad cada día. Si estás leyendo esta historia y te ves reflejada en la mujer que fui, quiero decirte algo directo. No esperes a que quemen tus diplomas. No esperes a que el abuso sea tan obvio que ya no puedas negarlo. Si algo dentro de ti siente que estás viviendo una vida que no es tuya, créele a esa voz. Esa voz es tu verdad intentando salvarte. Y si estás leyendo esto y eres como Valeria o como Marcos, si has manipulado o permitido manipulación, también hay esperanza para ti. Pero comienza con algo que ustedes nunca me dieron: admitir la verdad, rendición de cuentas real, cambio genuino, no palabras vacías, acción sostenida. Hoy caminé por Paseo de Gracia hacia mi oficina. El sol brillaba, el aire olía a café y pan recién horneado. Pasé frente al edificio donde ocurrió aquella reunión hace 2 años. Miré hacia el piso 16. Sonreí. Seguí caminando. Porque mi vida ya no está definida por lo que sobreviví. Está definida por lo que construyo. Y estoy construyendo algo hermoso. La dignidad no se mendiga, se reclama. El respeto no se suplica, se exige. Y la felicidad no se encuentra en hacer que otros te valoren. Se encuentra en valorarte tanto a ti misma que ya no necesitas su aprobación. Esa es mi verdad. Ahora es tu turno de encontrar la tuya.